las Naciones Unidas, a todos los estados suscritos, es impuesto por medio de la UNESCO, de la UNICEF, etcétera. Por eso es que la ley de la ideología, la ley de violencia de género aquí en el Ecuador contenía esto. Implícitamente significaba decir, ¿cómo cambiamos nosotros la manera de pensar de los niños para que no piensen como unos violentos depredadores sexuales? Es por medio de la educación. Entonces hay que desarrollar políticas que permitan que se implementen programas de educación o de reeducación sexual a nuestros hijos, o de salud reproductiva, que es lo que les llaman ahora. Ya no es educación sexual, sino salud reproductiva. ¿Qué significa salud reproductiva? Aborto, provisión de anticonceptivos, provisión de condones. Usted, cualquier adolescente, puede ir a un centro de salud sin permiso de los papás y pedir condones y le dan. Y si alguien le niega, usted puede meterle presa a esa persona, a esa enfermera o quien auxiliar, lo que sea que le niega. Usted tiene todo el derecho. No hay todavía, hubo un tiempo el tema del asunto de los condones, que quería poner surtidispensadores de condones en los colegios. Entonces se sacó, pero en el centro de salud sí hay. El aborto, no se diga, ¿no es cierto? La pastilla del día después, o sea, toda la clase están disponibles. Que todos son abortivos. Bien, entonces vamos a ver el asunto del video que tengo acá. Porque dice, uno de los derechos esenciales de los niños es el de expresarse a sí mismos sexualmente. Probablemente entre ellos en un principio, pero también con adultos, dice esta finlandesa. Como política. Vamos a ver. Y con eso nos vamos a almorzar, ¿ya? Está en inglés el video, pero tiene subtítulos, así que pónganle por favor atención. Para irnos lo más pronto posible. Ya está. Ya está. Ya se cargó. Muy bien, avancemos para ya poner fin a esta tragedia. Vamos a revisar. Si ven que yo tenía también la referencia de lo que apareció en el video desde Kinsey, ¿no es cierto? Alfred Kinsey. Noten cómo primero era zoólogo. ¿Era qué? Un zoólogo, ¿no? Sin embargo, él se hace sexólogo, zoólogo y sexólogo, y empieza a hacer una serie de investigaciones sobre el comportamiento sexual de hombres y mujeres en los Estados Unidos. Y como decíamos ahí, a pesar de las críticas a sus informes, porque muchos fueron torcidos, o sea, él manipuló los datos también, aunque hay mucho de verdad, como la señora esta que hacía referencia en el video a este hombre, él decía que él experimentó con niños. Y la tabla esa que él muestra son experimentos con la sexualidad que hace de grupos de niños, ¿no? Entonces, pero recibió mucha crítica estos informes de él, pero fue famoso. O sea, realmente cuando se habla del tema de la sexualidad y de la educación sexual en los Estados Unidos, esta es de la referencia. En otros países quisieron imitar el desarrollo de los informes sobre la sexualidad. Aquí, por ejemplo, en el Ecuador sí se hizo en 1988, me parece, una investigación que se llama el Informe sobre la Sexualidad Femenina en el Ecuador, siguiendo la misma línea de investigación porque se volvió un referente. Entonces, él dice, está comprobado que los contactos humanos con animales de otras especies han sido conocidos desde los albores de la historia y no son infrecuentes en nuestra propia cultura, por lo que considerarlos naturales. ¿Verdad? Y también lo que habla acerca de los niños. Ahí está. Los niños son sexuales desde el nacimiento y por tanto son capaces de tener relaciones sexuales a cualquier edad y merecedores de ellas como los adultos, y la sociedad debería reflejarlo alterando sus códigos morales. Entonces él dice que los niños pueden practicar el sexo, lo único que impide que ellos practiquen es la noción de la moral,
qué es bueno y qué es malo. Si eliminamos esas nociones, los niños están en plena libertad de la práctica de la sexualidad. Por eso es que el programa de educación sexual integral tiene esta noción. O sea, hay que borrar las nociones morales de la sexualidad para que los niños tengan la plena libertad en la práctica de la sexualidad. O sea, y esto es una cosa, es imparable. Esto no tiene fin. O sea, realmente, hermanos, estamos bajo la transformación de la sociedad global alrededor de este tema. Todo tiene que cambiar para que se ajuste a esto. Habrá gobiernos, como mostraba el video, que detienen el avance de este proyecto, pero ese alto en la imposición de esta ideología es solo temporal. Solo temporal. Nosotros, por ejemplo, se logra con la ley suprimir ciertos elementos de esa ley que parecía nociva y cambiar de género a mujer, ahora es de mujer. Pero el espíritu de la ley está ahí. Se mantiene la idea, estas ideas alrededor del aborto, alrededor del aborto seguro, alrededor de el programa de educación de salud sexual, así se llama, programa de salud sexual, etcétera. Están ahí. Y se implementa sutilmente por medio de la educación. Entonces eso es inevitable. Por eso es que como cristianos, como familias cristianas, como iglesias y como familias que tenemos hijos que van a las escuelas, realmente debemos sentarnos seriamente a reflexionar esto y a ver cuál va a ser nuestra posición con respecto a esto. Porque nosotros pensamos que la escuela es un lugar seguro donde nuestros hijos se van a educar. Y bien que te ríes porque no es cierto. No es cierto, o sea, en todos los términos no es cierto. Y ya nosotros que somos más viejos podemos pensar idílicamente, idealmente acerca de la escuela y el colegio, donde se pasaba bien, es como suelen decir, es la mejor época de la vida. Pero no es cierto más. O sea, no sé si alguna vez lo fue, pero hoy no es cierto, no es el lugar seguro. ¿No? Entonces, los profesores son obligados, presionados a esta enseñanza. Cristianos o no cristianos. Ahora, el no cristiano no está en la verdad. Por eso él no tiene ningún problema en que se enseñe. Porque no tiene una condición moral que le permita tomar decisiones al respecto. Y también es cierto que hay que cuidar el trabajo. Pero también es cierto que esta cultura de muerte va a destruir las familias, va a destruir a los hijos. Entonces, bueno, lo que se haga ya dependerá un poco de cómo la iglesia adopte una postura bíblica con respecto al tema y actúe. Pero en fin, ahí está el señor Kinsey. Ahora, el tema de la pedofilia, brevemente, ya me había referido a él. Los parlamentarios de Canadá en el 2014-2015 pidieron la opinión de 2 expertos. No se olviden los expertos que habíamos dicho, ¿no es cierto? Tenga cuidado cuando hablan los expertos. Tenga cuidado. Entonces piden la opinión de estos 2 expertos, este profesor de la Escuela de Psicoeducación de la Universidad de Montreal y el Departamento de Psicología de la Queen's University. No se olviden, otra cosa que yo les decía, la influencia de la psicología. Es la misma psicología que viene con los mismos términos y se introduce en la iglesia. Son los mismos expertos. Entonces hay que andar alertas, ¿no? Entonces, miren lo que dicen, es la conclusión, porque a lo que les invitan a estos es, los parlamentarios dicen, tenemos un problema con la pedofilia, ¿cómo sancionar? O sea, les aumentamos la pena a los pedófilos, les introducimos en programas de rehabilitación y cómo tiene que ser, etcétera. Entonces estos expertos dicen, los pedófilos, después de una larga investigación y meditación, me imagino, ¿no? Dicen, los pedófilos no son simplemente personas que cada tanto cometen un pequeño delito, sino que más bien están aferrándose a lo equivalente a una orientación sexual. Así como otro individuo puede estar aferrándose a la heterosexualidad o inclusive a la homosexualidad.
Por ende, ¿cuál es la conclusión? ¿Cómo deben legislar los parlamentarios? Si es orientación sexual Ya no es castigo, ya no es delito. Por lo tanto, ya no se puede sancionar. ¿No es cierto? No estamos hablando de la pederastia, sino la pedofilia. La pederastia ya es el abuso violento, revaliéndose del poder. Acá es la filiación con los menores. O sea, en España tienes los jóvenes de 12 años, ya pueden decidir por sí mismos si practican o no practican la sexualidad voluntariamente. Y cada vez se está presionando porque se reduzca la edad. es una manera de legitimarlo. Exactamente, o sea, siempre se va a encontrar la manera de aplicar la ideología. ¿Sí ves? No importa, o sea, si hay que cambiar leyes, se cambia. Si hay que cambiar la moral, se cambia. Si hay que cambiar la educación, se cambia. Si hay que cambiar la política, se cambia. Hay que cambiar. Lo importante es que se ajuste al modelo. Y eso es lo que se hace. O sea, acá las leyes tienen que ajustarse al criterio de estos expertos, que dicen que no es ningún delito. La pedofilia es una orientación sexual. La organización, en 2015-2016, la organización Before You Act, antes de que actúes, dice, examinó las maneras en que las personas con atracción por los menores podrían involucrarse en una revisión de la clasificación de la pedofilia de la APA. La APA es la Asociación de Psicología Americana, de Psicólogos Americanos. Pues los pedófilos son injustamente estigmatizados y demonizados por la sociedad. Y los niños no son inherentemente incapaces de dar su consentimiento para tener sexo con un adulto. La APA es la misma asociación que asimismo definió que la homosexualidad no es ninguna aberración sexual. Punto. O sea, como, por ejemplo, en otro contexto arturiano, es como que, por ejemplo, una persona homosexual dice, debemos darle libertad, pero si uno le dice, entonces deberías dar también a los pedófilos, ahí se alarman. Claro, se alarman. O sea, se alarman, que todavía es tabú. Claro. Pero a través de la ciencia, los medios, por eso se va a quitarse tabú y después... Exactamente. Ya te decía sobre el asunto matrimonio, porque al interior del movimiento del feminismo radical y del movimiento LGBTI hay problemas con respecto a la noción del matrimonio. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. ¿Cuál es la tesis del feminismo radical con respecto a los sexos? La igualdad, total. ¿No es cierto? No más allá del feminismo radical, más bien, no es tanto igualdad, sino es oprimir al hombre. Avanza hacia allá, pero es que de eso deviene, digamos. O sea, pero la tesis es esta. O sea, como es una tesis marxista, hay una lucha de clases. Entonces, para revertir esa lucha de clases, para que haya la verdadera igualdad, hay que tomarse los medios de reproducción. Entonces, al tener los medios de reproducción, ya controlas el sistema. Controlado el sistema, y no es más que la opresión del hombre. Y eso es evidente, pero bajo la supuesta igualdad. Pero alrededor del matrimonio tienen este conflicto. Entonces, el feminismo radical sostiene la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Y ya vamos a ver de una autora española en qué consiste la igualdad de los sexos. No estoy hablando de una deschavetada, estamos hablando de una asesora de presidentes y de diputados, etcétera. Pero, ¿cuál es la noción? La igualdad, ¿no es cierto? Entonces, el matrimonio igualitario. Todo el mundo puede casarse con quien quiera. Pero, en la comunidad LGBTI, los transformers, ¿no es cierto? Los trans, ellos tienen el conflicto con el sexo, con las nociones de sexo. Porque ellos dicen, yo soy un hombre, pero yo me siento mujer. Entonces, si ves cómo ellos tienen esa distinción, saben que son hombres pero que se sienten como mujeres, y por eso hacen lo trans, para en su forma parecerse a una mujer. Aunque tienen la noción de que son hombres, saben que son hombres, pero que están encerrados, encarcelados en un cuerpo diferente de ellos. Entonces, cuando los trans se casan, quieren casarse con el opuesto, ¿no es cierto? Alguien que es hombre se transforma, se hace mujer, ese quiere casarse no con otra mujer, quiere casarse con otro hombre. Y hay un caso de sí. incluso que tuvieron un hijo
al asambleísta, ¿no es cierto? Pero mi punto está en que ellos entienden la noción de lo opuesto, lo diferente, son diferentes. Por eso es que no se casa con otra mujer, sino busca un hombre para casarse. Y qué mejor una mujer que se cambió a hombre, ¿verdad? Entonces ellos dicen, queremos que reconozcan, no queremos ser iguales, porque yo me estoy casando como mujer y él como hombre, queremos que se reconozca ese matrimonio de alguien que se cambió. Esa es la discusión de ellos. Pero el feminismo radical le dice, eso no importa. Tienes que sacarte de tu cabeza esa noción de la sexualidad. Ustedes son iguales, hombres o mujeres, lo que sea, son iguales, son lo mismo. Y hay ese debate al interior de ellos. Entonces, es de esta asambleísta de Alianza País, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Tiene una foto de ella ahí. Sí, la Rodríguez, digámosle Rodríguez. Porque no sabemos finalmente lo que pasa, porque eso es lo que produce precisamente esta ideología, es la confusión. Como ustedes vieron en el video, es cómo se produce la confusión en las nociones de identidad de los niños. Y eso es lo que quieren provocar precisamente, porque en medio de la confusión, ustedes saben que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, pues no. Entonces, la confusión, este era un hombre que se transforma en mujer, se ennovia con un hombre que se transforma en mujer y se casan y siguieron la pelea. No sé si finalmente les casaron, aunque fue un matrimonio ficticio, no sé si fue así, pero, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Creo que fue el hombre, a ver cómo era. ¿Quién es que traicionó? Porque hubo una infidelidad. No recuerdo cuál de los dos fue que tuvo una infidelidad. Pero antes de eso, el hombre, la mujer que se hizo hombre se embarazó y pasó a ser el primer hombre embarazado. Ahora hay que darle el nombre al niño. ¿Cuál apellido es el paterno y cuál es el materno? ¿De la mujer que se hizo hombre o del hombre que se hizo mujer? ¿Cómo hacemos? Porque ustedes saben que llevar el apellido materno supone una serie de implicaciones legales indudable, ¿no? ¿Cierto? Hombre y mujer. ¿Qué hacemos con este niño? No sé cómo le inscribieron, la verdad. Pero hubo una infidelidad y se separan. Ahora, ¿quién tiene la patria potestad sobre ese niño? ¿El hombre que se hizo mujer o la mujer que se hizo hombre? ¿Qué hacemos? El hombre que le parió. ¿Sí ves? O sea, qué locura. ¡Qué locura! Entonces, estamos en problemas. Por eso hay que, como no se puede cambiar, no se le puede cambiar a la persona. O sea, el Estado no puede forzar, la sociedad no puede obligarle a que adopten la posición con la que nacieron, porque la naturaleza no determina nada, sino la cultura y después finalmente su expresión sexoafectiva. Entonces, lo que hay que cambiar es las leyes, pues. Es lo más obvio, es lo más fácil, además. Tomará tiempo, pero las leyes son las que nos van a resolver este problema, porque a la persona no le vamos a cambiar. Y vamos a respetar su condición, su identidad. Ahora eso multiplique por unos cuantos más. Ahora el asunto está en que se sienta jurisprudencia, ¿no es cierto? El momento que alguien plantea esa demanda y la ley le concede, significa que los demás también pueden pedir lo mismo y quizá un poco más. Lo que pasa con ese neutro, pidió el ser neutral y es neutro. No es un andrógeno, es neutro. A lo mejor mañana amanece viral o del hígado y es otra cosa. Ese es el problema y el Estado tiene que reconocerlo. Entonces estamos en camino por eso. Pero ahora está sobre el asunto de la pedofilia. Si la pedofilia es una orientación sexual, ¿por qué nos asustamos tanto con este asunto de las violaciones a niños que se exacerbó un poco en este asunto de estos últimos meses? Exactamente, si se dan cuenta. Hay una manipulación política aquí.
Así como ocurrió en octubre y noviembre fue el escándalo, los femicidios. O sea, la sociedad estaba matando, exterminando a las mujeres. ¿No oyeron esos términos? Están destruyendo a la mujer, están exterminando a la mujer. Los hombres son depredadores. Todos los hombres tienen sobre sí el carácter de depredador, porque el hombre es el enemigo, pues. Es una mentira también en los medios, porque hay mujeres que mueren por otras causas. Exactamente. Fíjate, el resto de la muerte de los hombres es hombre. No, además, otra vez, o sea, como la noción de la muerte de la mujer por femicidio es lo visible y lo que se lleva a la estadística, no importa el resto, lo que decía, no importa el resto de la violencia familiar, no importa. ¿O acaso no hay hijos que pegan a los padres? No importa. ¿O acaso los viejos no son maltratados? Pero eso no importa. Importa, sí, que la mujer sea maltratada. Ahora, como les decía, nadie en su sano juicio puede estar afirmando positivamente que está bien la violencia contra la mujer. Es ridículo, nadie lo va a hacer. Ni el violentador ni el agresor va a decir estuvo bien, porque te lo mereces. No. Pero de ahí llevar a legislar exclusivamente es un problema de la violación del derecho. Me voy a referir un poquito más adelante a eso. Entonces, bueno, el tema de la deconstrucción de la religión, también aquí hay unas nociones. La teología de género. Hay teología de género. La religión es la causal principal de la opresión de la mujer, como decía Engels. Es un invento humano y las religiones principales fueron inventadas por hombres para oprimir a las mujeres. Y por lo mismo postulan la reimagen de Dios como Sofía. Diosa es la sabiduría. Eso es una noción pagana. Tengo un amigo que hace unos 3 años, más o menos, él empezó a estar inquieto sobre este asunto y a él le gusta escribir, ha escrito algunos libros, quería escribir sobre este asunto y empezó a investigar. Yo ya le había dicho, porque para esa época yo ya di el curso de neopaganismo. Yo le había dicho que esté alerta alrededor de ese tema. Decía que alrededor del tema del género, de los roles sexuales, el fin último siempre sigue siendo espiritual. Porque hay que cambiar la espiritualidad para que pueda cambiar la realidad material que nosotros vivimos, pues. Entonces, finalmente le decía, la propuesta es el ascenso de la diosa. Que tenga ojo. Me desdeñó, dijo, no, después de 2 años y medio que él estuvo leyendo, investigando, me dio la razón. Y en efecto se dio cuenta que detrás de esto hay una condición espiritual del ascenso de la diosa. Hay que eliminar al dios, pues, patriarcal, machista, exterminador de las mujeres de la Biblia. Hay que acabar con esa noción. ¿Qué nos queda de espiritualidad? Pues la reinvención, ¿no? Y es esta Sofía. Entonces, se propone una reinterpretación de la Biblia, lo que les decía, hay la Biblia queer se llama, queer, la Biblia queer, la Biblia homosexual, a la Biblia inclusiva. Hay nuevas traducciones de la Biblia, inclusive hay una traducción de un teólogo, fue famoso en los 70s y 80s, pero que finalmente descubrió que era homosexual y no se arrepintió, sino más bien dijo que era homosexual, está bien. Entonces él empieza a hacer la traducción de la Biblia. La fundación de él se llama Fundación Otras Ovejas. Y ellos afirman en su condición. Entonces reinterpretan la Biblia, ¿no es cierto? Como la Biblia fue escrita por hombres culturalmente patriarcales, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar, pues. Hay que cambiar la Biblia. Porque fue escrita por hombres culturalmente patriarcales. Y esa noción de que la Biblia fue escrita por hombres, obviamente, ¿cómo van a hablar bien de la mujer? Esto está metido en la iglesia. ¿O no han oído ustedes eso? Yo sí he oído. De algunas mujeres que se sientan con nosotros a cantar, a leer la Biblia, a orar, que sostienen eso, de que la Biblia fue escrita por hombres. Y es machista. O sea, no está tan lejos la ideología, ¿sí ve? No está tan lejos de nosotros. Por lo tanto, hay que reescribir la Biblia.
no existe Dios, sino diosa, padre, madre. Eso en el catolicismo, en el contexto de la Iglesia Católica, hay grandes grupos de católicos que creen en esto. Otro Dios, diosa es posible, es un libro que escribió López Vigil, por ejemplo. Mire, yo tengo el caso de un amigo, es chileno él, vive aquí ahora, trabaja para la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, en fin. Pero cuando regresé y me puse en contacto, me pareció raro este man. O sea, dije, sí, o yo cambié o él cambió. En fin. Pero en una reunión que estuvimos conversando, él me dice, mira cómo va la hermenéutica. Dice, cuando el Señor tuvo compasión, por ejemplo, ustedes se acordarán ese pasaje donde le ve que a una madre que está llorando en procesión la muerte de su hijo, de su joven hijo, ¿no es cierto? Está desconsolada porque parece ser que él era su sustento, o sea, era una mujer viuda. Y dice que el Señor al verla tuvo compasión. Entonces esa palabra compasión hace referencia a sentir en las entrañas, ¿no es cierto? Es más o menos como un golpe, cuando uno sufre así un golpe fuerte, una emoción fuerte, uno siente aquí, incluso algunos vomitan por la fuerza de la impresión que produce esa situación. Entonces, hay una palabra específica ahí que se traduce como compasión y hace referencia a los órganos, a la reacción de los órganos. Entonces, ¿qué me dice él? Ahí cuando se usa esa palabra compasión, la palabra original en realidad está hablando de algo que las mujeres sienten en el útero. El término griego hace referencia a las entrañas, pero uterinas de la mujer. No está hablando en términos generales de compasión, ni de sentir, sino del útero. ¿Cuál es la conclusión? No era Cristo hombre. Por ejemplo, que él tenía esos sentimientos femeninos, ¿no es cierto? Y otro que nosotros no podemos sentir eso, pues. El hombre no puede sentir esa compasión, no puede sentir compasión. Solo las mujeres pueden ser compasivas. ¿Se da cuenta? La hermenéutica, con ideología de género. Se acabó la Biblia. Y si nos quitan la Biblia, nos quitan la verdad. Y nos pueden engañar con cualquier Dios, con cualquier diosa, con cualquier artilugio, con cualquier cosa. ¿Se ve? Por eso es que insistimos como reformados, decimos, solo la Biblia y nada más que la Biblia. Somos bibliocéntricos, así nos digan fanáticos, solo la Biblia. La Biblia es nuestra única norma de fe y conducta y con la Biblia juzgamos el mundo. Nada más, y no nos movemos. Pero qué exagerados, ¿no? Dice, lo que les decía, hace unos días también estaba hablando a propósito de esto, de una hermana que alguna vez asistió a nuestra iglesia de la Gracia, y dice, yo dejé de ir a la iglesia precisamente porque ahí no dan lugar a las pastoras, porque la Biblia dice que sí se puede ser pastoras, y ustedes y los reformados no les interesa, entonces por eso me fui. Eso no es ideología de género, eso. Porque si no es ideología de género, ¿qué es? ¿Feminismo? ¿Mala interpretación de la Biblia? ¿Qué es? Metida en las iglesias. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, las mujeres han sido oprimidas, por eso no se les permite el sacerdocio, no hay sacerdotisas, por eso hay que liberarlas de ese yugo masculino. Hay, por ejemplo, en el contexto católico hay un movimiento que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, donde con Biblia en mano demuestran que el aborto es bíblico. El aborto es bíblico. Bueno, en fin, la deconstrucción de la cultura y la deconstrucción de la... No me voy a detener mucho, solamente ya he hecho algunas referencias, como en efecto es el cambio civilizatorio. Ellos cambian, hablan directamente. Es el cambio de la civilización lo que se necesita. Si no, no va a haber igualdad. Si no, no va a haber paz. Si no, siempre va a haber la mujer, va a ser la muerta. Si no, va a haber hambre. Lo que decía, o sea, nos hacen que todo es por culpa de la falta de igualdad entre los sexos. Si hay pobreza, es por esto. Si hay violencia, es por esto. Si hay guerras, los hombres machistas. Todo es por culpa del patriarcado. ¿Sí ves? Es la noción del cambio civilizatorio, del patriarcado a una sociedad igualitaria, donde reine la paz y todos seamos felices. Por eso es que en la televisión y en el cine, Hollywood, en las empresas de entretenimiento, la noción de la familia tradicional es siempre mal exhibida.
Siempre es burlada la familia. Ahora ya no se ve familias que estén unidas, ¿no? Siempre están en violencia, siempre están en gritos, siempre están divorciados, siempre... Es la destrucción de la noción de la familia, ¿sí ve? Es un proceso de años. Exactamente, si esto no viene de ahora. Entonces se construye de tal manera que cuando vos dices, los gays siempre son los pasibles, son pacientes, te entienden a las mujeres y entienden a los hombres, son buenos amigos, abran el ojo. Pero no hay ninguna película que no tenga gay. No hay película que no tenga gay. Entonces eso corresponde a una agenda, ¿no es cierto? Es porque se necesita acabar con la civilización. Hay un cambio que estamos viviendo, hay un cambio global, no es ya enfocado como Babel, no es enfocado como Babilonia, no es enfocado como Roma en un imperio grande, pero finalmente delimitado, no, ahora es global. Entonces, ¿cómo se impone la ideología de género? Lo que se conoce por el trasbordo ideológico inadvertido. Es una noción que consiste en conocidas técnicas de manipulación del lenguaje y de las imágenes que actúan en el subconsciente de las personas, preparándolas psicológicamente para aceptar comportamientos e ideas. Por ejemplo, tu hijita, Gustavo, cuando estaba en la universidad, estábamos hablando en los primeros semestres de la universidad, y ya les enseñaron que no hay que manipular el lavado de cerebro a los niños. Hay que dejarles que ellos sean libres. Entonces, si el niño quiere vestirse de rosado, hay que vestirle de rosado, y a la niña de azul, de azul. O sea, más bien hay que provocar eso, que experimenten. Preescolares. Eso se llama trasbordo ideológico inadvertido. No se dan cuenta, o sea, se introduce suavemente, pero finalmente cambia la noción de la realidad, o que empiecen a vestir ropa neutral. Fíjense en la moda. Uno ve a los hombres jóvenes vestir con esos pantalones tan estrechos que de lejos parecen y de cerca son. Hasta el caminado de las mujeres. ¿No han visto? Fíjense, observen. Porque son pantalones tan estrechos que les obliga a caminar. Pongan cuidado. Entonces, ¿cómo funciona ese trasbordo ideológico inadvertido? Es decir, que hablemos, por ejemplo, de género. Hablemos como una cosa cotidiana de ser transexual, del cambio de sexo, del aborto seguro, de la salud sexual reproductiva, del control de la natalidad. Hablar de las cosas que no son como si fueran. O sea, como la mentira, ¿no es cierto? Le repites tantas veces que se vuelve una verdad y cambiaste de manera de pensar. Es el problema, ¿no es cierto? Palabras, se producen también palabras, lo que se conoce como palabras talismán. O sea, le cambian el significado. Es lo que significa la deconstrucción, cambiar el significado de las palabras. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué significa la muerte segura? ¿Con qué palabra podemos nombrar la muerte digna, perdón? Muerte digna. ¿A qué se le llama la muerte digna? La eutanasia, ¿no es cierto? Mentira, no es la eutanasia. La muerte digna, ¿sabe cómo se llama? Ortotanasia. Ortotanasia, es lo que significa la muerte digna. La eutanasia es la muerte voluntaria de alguien que sufre. Es diferente, ¿sí ve? Pero como ya hemos sido influidos, resulta que tenemos palabras para designar las cosas cuando en realidad no son. Y lo que queremos decir lo decimos equivocadamente por la influencia. Trasbordo ideológico inadvertido. La ortotanasia significa los cuidados paliativos a la persona que sufre para que evite el dolor, el acompañamiento a un bien morir, etc. Eso es la ortotanasia. Entonces hay que andarse con cautela. Las palabras. Por ejemplo, hay una campaña promovida por el Programa de Salud Sexual Reproductiva donde se garantiza el acceso seguro del aborto sin restricciones. Lo dije rápido para ver si cogen la idea. ¿Qué es lo que está mal? Aborto seguro, sin restricciones, ¿cierto? Pero sobre todo aborto seguro. ¿Qué significa el aborto seguro?
Que va a salir bien, la mamá va a salir Que la mamá va a salir bien, pues no. Va a salir sanita. Va a salir sanita de la clínica después de abortar. Ha muerto una vida. Ha muerto una vida. No, entonces todo es bajo esos términos. ¿Quién podría pensar que la salud sexual reproductiva esconde esto? ¿Quién puede estar en contra de la salud sexual reproductiva? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? ¿Por qué le pones el nombre de salud sexual? Eso así se llama. Es el programa de salud sexual reproductiva. ¿Sí ves? Es trasbordo ideológico inadvertido. Obviamente el tema de la influencia en los medios y poner en boca de todos este lenguaje. Otro ejemplo. La imposición del cupo de género. La paridad 50-50. ¿Qué significa? Por ejemplo, si hay 100 asambleístas para elegir, las listas tienen que presentar 50-50, un hombre o una mujer alternadamente, ¿no es cierto? No se habla ya de capacidad, sino de cupo. ¿Da cuenta? No se necesita ser suficientemente calificado para lograr el cupo. Significa simplemente que seas mujer y seas del partido político y que te nombren. No hay calificación ahí, porque si no se llena el cupo, ¿qué es lo que hicieron los partidos políticos para llenar el cupo? Poner a cualquiera. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso con respecto a las mujeres, pero como es un asunto de género, ¿qué es lo que se hace? Lo que les decía, para aplicar a ciertos cargos públicos hay un puntaje. Si tú te declaras como que tienes un género trans, te dan X puntos extra como beneficio a causa de que toda la vida fuiste oprimido. ¿No es cierto? Ya de entrada no hay igualdad. O sea, es mentira lo de la igualdad. ¿Sí se da cuenta? Es mentira. Es falso. En España, por ejemplo, los discapacitados. En España, por ejemplo, se me fue la idea, ya me voy a acordar. Entonces, por ejemplo, la legalización del matrimonio. Les hago una pregunta más bien. Si tú tuvieras un amigo gay y se va a casar, ¿asistirías a la boda? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Ah? Bueno, el pastor, estás obligado a casar, hermano, si no estás perdido. ¿Por qué asistiría y por qué no asistiría? Uno no dice, no, pues, asisto porque es mi amigo. O sea, yo no comparto, pero le voy a acompañar. O sea, el hecho de asistir no estaría legitimando el matrimonio como tal, o sea. claro, o sea, pero ¿en qué momento de la boda tú legitimas eso? cuando es entre hombre y mujer, pues. significa que apoyas eso, porque no es tu reclamo. Franklin. Es que el problema es que, ¿por qué nos quitamos de este camino? Pues ni siquiera, yo tengo amigos, quiere casarme con un inconverso, y yo le amo a mi hija, pero se va a casar con un inconverso, ¿qué hago? ¿Asisto a la boda? Es lo mismo, o sea, el problema es que le damos una relevancia innecesaria. No es lo mismo, Franklin. No, no es lo mismo, pero es el sentido, sí, ¿por qué? No. Es algo que no es correcto, o sea. Sí, pero no es lo mismo, Franklin. Acuérdate, porque por ejemplo, en el caso de una hija creyente y un hijo incrédulo, y un hombre incrédulo con los que se casan, ya es una desobediencia, una rebeldía de la persona creyente que se casa con un hombre y una mujer. Entonces los fundamentos no han sido removidos. Lo que hay un problema es un asunto de fe. Pero en el caso del matrimonio homosexual hay un problema con respecto a los fundamentos. Entonces uno puede oponerse a los fundamentos, pero uno no asiste. ¿Por qué? Porque Dagoberto sabe, ¿no es cierto? El momento que uno está casando, uno que les dice a la audiencia, ¿no es cierto? Delante de estos testigos, ¿hay alguien que se oponga a este matrimonio? Ellos. ¿Sí se da cuenta? Si usted dice, si usted no levanta la mano y dice, yo no estoy de acuerdo que se case un hombre con un hombre,
está en desacuerdo, no deberían casarse. Pero si usted no levanta la mano, ¿qué está haciendo? Aprobando. ¿Se dan cuenta? No hay dudas acá. Pero cuando vos vas con un incrédulo y una creyente, entonces estás sosteniendo con el dolor del corazón, pero estás apoyando la noción del matrimonio y el fundamento. Hombre y mujer se casan. Pero acá es un problema mayor, pues. ¿Sí ve? Entonces, pero nos hacen creer que está bien asistir al matrimonio. O sea, yo solamente respeto. Si dos personas se aman, yo voy a respetar. O sea, yo respeto todo. Así se maten, yo respeto. ¿Sí ve? Entonces, y la intervención indudablemente, la destrucción de la unión matrimonial, por ejemplo, con el divorcio expreso, ahora se habla mucho de eso. O sea, cualquier cosa es motivo de divorcio. Y en la iglesia, lamentablemente, el divorcio es una moneda común. Cuando otra vez debemos ir al fundamento, el Señor no nos hizo para divorciarnos. El Señor nos hizo para que nos unamos y seamos una sola carne hasta la muerte. Ahora, los problemas a todos nos afectan y vamos a sufrir indudablemente porque son distintos y dos pecadores que se juntan. ¿No es cierto? Y crece exponencialmente, ni siquiera se multiplica, exponencialmente crece. Pero el matrimonio debemos sostenerlo, a pesar del pecado de cada uno de nosotros. Porque el problema el asunto en el matrimonio es precisamente el sacrificio en favor del otro, la santificación del otro. Yo voy a sacrificar mi existencia por el bienestar y la santificación del otro. Y en ese sentido yo acepto las nociones que bíblicamente son sostenidas y reveladas por la Escritura, en donde al hombre le pone como cabeza y a la mujer como sujeta a la cabeza. Porque son fundamentos. No son construcciones culturales. Entonces, vamos a sostener el matrimonio. No vamos a aconsejar el divorcio. No, vamos a sostener, vamos a luchar por la unidad del matrimonial. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Esa ha sido la voluntad de Dios. Yo no puedo contravenir la voluntad de Dios. Ahora, mi pecado me lleva por caminos torcidos, indudablemente. Sin embargo, el Señor es Salvador. Y el Señor es restaurador. Y el Señor endereza nuestros caminos para su honra y su gloria. Pero no porque yo me haya divorciado antes, haya tenido un mal matrimonio. No voy a proclamar a los cuatro vientos, hay que divorciarse porque esto es un infierno. ¿Cómo así? No tiene sentido. Vamos a darle la gloria a Dios en el matrimonio, santificando el matrimonio. Entonces, ojo con eso, ¿no es cierto? Los medios de comunicación. El 90% de la información está en manos de 7 empresas en todo el mundo. Estamos hablando de información global que circula en todo el mundo. 7 empresas. Aunque parezca que hay muchos medios de comunicación, en realidad la información está controlada. ¿Verdad? 4 empresas controlan la distribución mundial. Es decir, si usted es productor de una película, la super película ecuatoriana, y no entra al círculo de distribución, su película no existió. ¿Se ve? Tienen el control de la distribución, porque logran poner en cartelera las películas. Entonces no cualquiera puede acceder, aunque se aporte para el cine independiente. Es mentira. Hay un control clarísimo de esto. El 90% de la música está controlada por 3 compañías transnacionales. 3. Y ustedes saben que alrededor de la música también se producen los videoclips. ¿Han visto los videoclips? ¿Qué es lo que difunden los videoclips ahora? La sexualización, ¿no es cierto? La homosexualidad, el lesbianismo, el poliamorío, ¿no es cierto? Felices los 4. ¿Por qué creen que se hizo famosa esa ridícula canción? Una canción idiota. Eso no es casualidad. ¿Por qué alcanzó a ser distribuida globalmente? Eso no tiene casualidad, si se da cuenta, porque ellos firmemente están convencidos de que quieren apoyar la ideología de género. Estas transnacionales se lucran de eso, como veíamos en el video anterior, están lucrando de todo esto, ellos saben lo que hacen, pero también creen en eso.
Hay un control absoluto del entretenimiento, cine, TV, juegos, internet, música, dibujos animados, todo. Y todos han apostado a la difusión de la ideología de género. Todos han apostado. Por eso les digo que me sorprendió a mí encontrarme con los editorialistas de los periódicos cuando hubo la marcha, todos en contra de las marchas, todos en contra de la marcha por familia. Solamente uno, pues, y es conocido católico. Todos los periodistas. Y a veces uno idealiza a los periodistas. Este es bueno, este es buenazo, este periodista. Estás en el hocico. No hay que creerse. Ellos tienen su propio proyecto, su propia ideología, su propia manera de pensar. Ellos cultivan y animan este tipo de cosas. Este Sebastián Vallejo, que era editorialista del Telégrafo, él dijo, cuando salieron las marchas, finalmente esto no es un asunto de una opción, esto hay que imponerlo. Si no es voluntario, hay que imponerlo a la fuerza de la ley. Eso es lo que decía. Alrededor de la defensa de la ley para la erradicación de la violencia de género. Entonces, realmente nosotros estamos bajo ataque, ¿no es cierto? Sus contenidos son sexualización y difusión abierta de las relaciones homosexuales. Es casual, no hay casualidades en los medios, hay claramente una agenda. La corporación Disney, para cada guión pasa por la revisión del un equipo de psicólogos que califica si cumple el lenguaje políticamente correcto de las películas infantiles. Ninguna película sale sin la calificación del equipo de psicólogos. A ver si se ha usado el lenguaje correcto. A ver si las imágenes no discriminan. Los colores a lo mejor no discriminan. Los símbolos. No hay casualidades en los medios, hermanos. Entonces así es como se difunde. Por eso es que se ha regado tanto y tan rápido y en todo el mundo. Bueno, ya hablamos bastante de la manipulación del lenguaje, obviamente, ¿no es cierto? Cuando hablas de los temas, si quieres plantear tu posición, eres homófobo, etcétera. Y el tema de la educación, miren, por ejemplo, estos hallazgos de España. Hay una máxima jesuita que dice, denme un niño hasta los 7 años y lo tendré para toda la vida. Ellos saben que el tema de la educación es crucial. Por eso algún amigo que estudió con los jesuitas les sabía decir, tienes dos opciones cuando eres educado con los jesuitas. O eres jesuita o eres enemigo de los jesuitas. No hay término medio. Entonces ellos saben el valor de la educación desde hace siglos. Pero miren, la ideología de género no es algo para la universidad, sino para el jardín de infantes. Por eso es que no postergan ellos para que cuando tú llegues a la universidad, leas libros, te enseñen, te digan. No, o sea, lo de la universidad, eso ya hace tiempo. Ahora es el ataque a los centros infantiles. Por todo este proyecto que veíamos en el video, ¿cierto? Por ejemplo, hay textos escolares donde hablan de los caracoles y de los caballitos de mar. ¿Cierto? Les enseña, los caracoles son hermafroditas, ¿no es cierto? Se juntan, se reproducen, no sabe si es hombre, si es mujer, o sea, entonces le muestran eso con esas ilustraciones a los niños. Dice, así mismo nosotros podemos ser, porque hay distintos géneros, puede ser hombre si quiere ser hombre, pues mujer, etcétera. Así como los caracolitos. ¿Ustedes creen que eso no les influye a los niños? El caballito de mar, ¿qué hace el varón caballito de mar? El macho. Cuida los huevos en su vientre. Así es como manipulan a los niños. Qué lindo ser como un caballito. Además, son lindos los caballitos de mar. Eso en los textos escolares para mostrar el modelo de sexualidad, el modelo de género que debe determinar o decidir cada niño, ¿no es cierto? Ahora, entonces, ¿qué les decía? Ahora que, para hablar de eso que tú me estás diciendo ahora, en cierto sentido, la palabra nos habla de eso. El Señor dice que nos cuida de esa manera. Ajá. Y hace alusión a la madre. Ajá. Sí. Es decir, de lo que tú decías anteriormente, ¿será que el Señor no debía haber tenido ese profundo sentimiento por lo que contabas en sus entrañas? No,
Porque, por ejemplo, cuando Jesús hace referencia a Dios como el que es como la madre que recoge a los polluelos, ¿está hablando de sexo o está hablando de una manera de proceder? ¿No es cierto? Una manera de ser de Él. Porque además dice es como. No dice es. Si dijera es, ya estaríamos en problemas. Pero dice es como, y está haciendo relevancia al sentimiento, al proceder de Él, a la actitud, al corazón que Él tiene. Además, en el asunto hermenéutico es falsa esa traducción del término de compasión. Es falso. Es mentira. Sí habla de las entrañas, pero jamás habla específicamente de un sentir en el uterino. Es falso. Es mala hermenéutica. ¿Ve? Entonces, ahí está lo que les había dicho, ¿no es cierto? Por eso es que, no sé si ustedes oyeron la noticia de un grupo de evangélicos que se compraron un bus en España y circulaban por todo, andan circulando por todo el país. Cuando dice, soy un niño con pene, soy una niña con vagina, y así van circulando por todo el país. Nada más. Es por esto, por esta campaña. En la Universidad de Granada hay un calendario antipatriarcal. No es mentira. Se habla de enero, febrero, julio, diciembre, noviembre, octubre. ¿Qué les parece? ¿Será eso casualidad? Y estamos hablando de la universidad, no estamos hablando de un exabrupto de un gay. No estamos hablando de una institución educativa superior, donde se supone que se hace ciencia. Busca la verdad. ¿Sí ven? Entonces hay la convicción de que por la educación en una generación puede cambiar la mentalidad de los niños. Nosotros no lo vemos todavía, pero niños educados ahora me gustaría verles en 20 años adultos. ¿Cómo piensan? Claro, a un profesor que no enseñe la ideología del género se le castiga legalmente con sanciones económicas, con pérdida del trabajo y cárcel. A los profesores. Aquí. En España. ¿Y aquí, Lili? Todavía no. Bueno, todavía no, pero tenemos la restricción ni política, ni religión, Ni sexualidad. ni sexualidad. Por lo que está en el texto, porque ya hay textos que promueven esta clase de enseñanza del niño con... Es más, en Paraguay, acabo de leer una noticia que se están vendiendo muñecas. Sí, salió la noticia en el periódico, no sé si vieron. En la frontera entre Brasil y Paraguay están vendiéndose muñecas. Y el papá le compró una muñeca a la niña. Y el rato que le va a entregar, la niña abre, al ser vestido ha tenido pene. Muñecas con pene. Por fuera es una niña, pero tiene pene. Entonces, eso no es un accidente, pues, ¿no es cierto? Una industria que está detrás, que le ha apostado a esto, porque sabe que hay plata. Y que no importa meter la mentira, lo importante es hacer plata. O si tienen intenciones claramente, ¿no es cierto? Entonces hay problemas. Con respecto al tema de la ley, entonces les decía, se propaga a través de la educación, de los medios de comunicación, y también a través de la ley. El tema de la legalización del matrimonio homosexual, por ejemplo, es un problema. Hace 10 años eso no era un problema legal, ahora es un problema en todos los países. Y se tiene que resolver el cambio de la legislación. Fuerte, o sea, no puedes irte en contra de esto. O sea, es inevitable, es un río que ha crecido y se va llevando todo a su paso. Pronto las leyes protegerán la pedofilia. Todavía hay una cierta sensibilidad social, pero pronto lo será. Se baja la edad para el consentimiento sexual en España a los 12 años. Miren, en España, un niño o una niña de 14, 15 años, para ir a un museo necesita el permiso por escrito de sus papás. Pero ese mismo niño de 12 o 14 años no necesita pedir permiso para práctica sexual o para abortar a sus padres. No necesita. Algo anda mal. Con el Estado liberal todos éramos antes iguales ante la ley.
Claro, en la letra, en la aplicación había problemas, pero delante de la ley, aunque las leyes decían, somos iguales ante la ley, hombres, mujeres, indios. El indio era igual ante la ley, pero el rato de votar le prohibían. Pero la legislación durante los últimos casi 300 años sostenía este principio, ¿no es cierto? A igual delito, igual castigo, no importa si eres hombre, mujer, lo que sea. Ahora no. Ahora la ideología de género ha logrado posicionar de que no es lo mismo la violencia que comete la mujer contra el hombre que el hombre contra la mujer. En Europa, el hombre que violenta a una mujer recibe el doble de sanción. Ya no hay más igualdad delante de la ley. Se acabó. ¿Cierto? Hay un retroceso en la legislación. Por ejemplo, si una mujer le da un sartenazo a un hombre, se considera una falta. Si el mismo sartenazo le da el hombre a la mujer, es un delito y va a prisión. El mismo sartenazo. Solamente una falta. Ahora, en España, el 80% de las denuncias de maltrato a mujeres son falsas. Son falsas. El 80% de las denuncias de violencia contra la mujer son falsas. En España. Ahora, el 80%. Acusar de maltrato, aun cuando sea falso, facilita. Es causal de divorcio, es causal para recibir la custodia de los hijos y es causal para recibir una mayor pensión alimenticia. ¿Ustedes no creen que eso es un buen negocio? No hay igualdad ante la ley. Es mentira la igualdad de género. Pero por supuesto, si te das cuenta, es otra vez lo que decía el informe Kissinger: hay que cambiar las nociones de género para que no haya reproducción. Se acaba la familia, porque la familia es un problema. Entonces, si no se casan, lo único que queda es ¿qué? La diversión, ¿no es cierto? La diversión sin compromiso, el sexo como animalidad. Ya no como la unión de dos seres, no, la animalidad, la desocupación mutua, el placer y chao pescado. No hay responsabilidades, no hay obligaciones, no hay nada. Hay soledad existencial absoluta. Es una cultura de muerte. ¿Vos crees que esa gente no se va a suicidar después? Entonces, no es cierto que hay igualdad con la ideología de género. Es falso. Las leyes lo están demostrando. Es que ellos dicen es para revertir lo que antes las mujeres eran oprimidas, entonces hay que revertir lo que tú decías. Ahora es lo otro, o Carlos decía, es lo otro. El hombre pasa a ser el oprimido. Y lo que les decía, ¿no es cierto? Hay una manipulación de las cifras, no se registra en estas estadísticas de la violencia de género, no se registra la violencia entre homosexuales, por ejemplo, no se registra. La violencia entre mujeres, no se registra. La violencia contra los abuelos, no se registra. Es solamente contra la mujer y aquella que se define como mujer. Entonces no hay igualdad delante de la ley. Y no solamente eso, sino que en España es delito, como hay una especie en peligro de extinción, se conoce como el buitre leonado, no se puede ni cazarlo, ni matarlo, ni accidentalmente, ni nada, ni a los bebés buitres, ni a nada, los huevos, no hay cómo hacer nada. Porque si tú destruyes un huevo de un buitre, vas preso. Pero abortar no tiene ninguna sanción. Los animalistas, ellos defienden a los toros, pero son proabortistas. Esa es ideología de género. Entonces no hay igualdad, no hay razonamiento, se perdió la ley. Y obviamente está el control de la fe cristiana. Y con eso terminamos para ya pasar a las nociones bíblicas, ¿cierto? ¿Qué hora es? Y en eso ya van a participar ustedes, ya me cansé de hablar yo. Entonces, lo que les decía, las traducciones de la Biblia. Hay una intención de empezar a publicar Biblias inclusivas.
hay un debate en las iglesias si se debe o no se debe casar a los homosexuales. A las iglesias que adoptan el matrimonio homosexual se les llama inclusivas y a las otras excluyentes. Entonces, con todo este asunto de las leyes, ¿ustedes creen que no va a haber sanción en algún momento para las iglesias? Lo va a haber, obvio. Entonces ahí se necesita tener un control. Miren por ejemplo la teología de género de Hugh William Montefiore. Dice que Jesús era homosexual. La Biblia tiene hermosas historias homosexuales, dice Marcela Altaguair en su libro de Query God. Y no se diga del lado del feminismo, hay innumerables teólogas de todos los continentes. Y hay una infiltración en los organismos interconfesionales. Lo que les decía, a este amigo que trabaja en la Conferencia Evangélica Ecuatoriana, que él tiene una clara posición con la ideología de género. Ella es el consejero de la Junta, trabaja ahí, y él es el que escribe los artículos y todo. Después de que la marcha salió también un artículo de él hablando del asunto y adopta el discurso patriarcal, habla de género, o sea, se tragaron toda la piedra de molino. Por eso les decía, hay que fijarse en las palabras. Como dice ese dicho popular, el diablo está en los detalles. Hay que fijarse en las palabras que usan para ver en cuál dirección están posicionando. Entonces, a eso se conoce como la ideología de género. Bueno, en fin, hay que informarse y actuar, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Preguntas. ¿Preguntas o pregunto? Ha sido el cambio muy rápido y muy amplio en todo lado. Y comentaba, por ejemplo, que la enseñanza de ideología de género está presente en Canadá en todas las escuelas públicas. En las escuelas privadas todavía no, pero ha habido colegios privados que han recibido fondos del Estado. O sea, pelearon para que el Estado les dé fondos. Más o menos como aquí la Iglesia Católica. Las escuelas católicas reciben un fondo del Estado. ¿No es cierto? Las iglesias cristianas evangélicas no reciben dinero del Estado. Si las iglesias evangélicas, por el término del asunto de la igualdad religiosa, pidieran fondos, el Estado debería darles, porque es lo legítimo. Pero obviamente no va a ocurrir, porque la iglesia tiene ese poder, ese control. La iglesia romana. Pero en el Canadá, aquellas escuelas privadas que pidieron fondos del Estado y lograron alcanzar esa igualdad ante la ley, ahora el Estado les impone la ideología de género en la educación sexual. Dice, reciben plata del Estado, esto tienen que enseñar. Ahora están en problemas, ¿y ahora qué hacemos? Todavía las iglesias que no han recibido fondos del Estado están en la lucha de sobrevivir. ¿Qué va a ocurrir? Las familias cristianas sufren frente a esto. Los hijos de familias cristianas, hijos cristianos, sufren esto. A veces como padres nosotros pensamos, ay, el trabajo, estoy ocupado aquí, tantas cosas que hay que hacer, pero no sabemos qué están viviendo nuestros hijos ahí en el contexto escolar. En la universidad, por la experiencia con mis dos hijos, yo les he escuchado, o sea, la universidad está tomada por la ideología de género. Se acabó la universidad. Ahí no se hace ciencia. Ahí es pura ideología nada más. Ya no se hace ciencia, ya no se busca la verdad. ¿Qué va a hacer? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia de esto? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia de Cristo frente a esto? Una opción puede ser esconder la cabeza así como el avestruz, ¿no? Que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Pero la otra es ser propositivos en términos del Evangelio. Y empezar a enterarnos de este asunto. Porque lo primero es tratar de enterarse, decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado con nuestro país? ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad?
¿Qué ha pasado con los medios de comunicación? ¿Qué debemos hacer? ¿Será que socapamos la ideología de género viendo la televisión que nos ofrece? ¿O será tiempo de apagar a lo mejor la televisión? ¿Ah? No soluciona nada, pero son opciones, ¿no? O sea, porque vos no vas a cambiar esto. O sea, nadie va a revertir este movimiento. No, pero como proyecto civilizatorio no vamos a cambiar. Mira, hay una película que le recomiendo de la historia de Lee Strobel. Él es de la década del 60. Ah, del caso de Cristo. Sí, entonces, ese era el movimiento anticristiano, negar a Dios, fue un movimiento que se inició en el siglo. Ajá. Cuando llegue el evangelio de una persona, tiene que tomar decisiones. Y eso es lo que cambia. Y eso es lo que pasó con nosotros y va a seguir cambiando. Entonces, si a un profesor, si a un compañero de nuestros hijos, ellos le predican el evangelio y él llega a reconocer que existe Dios y que tiene Dios la verdad, él va a cambiar. Ah, no, por supuesto, el evangelio cambia personas. Pues el evangelio es la única solución. Claro, el evangelio cambia personas, indudablemente. Pero el proyecto civilizatorio está en marcha. Ese es mi punto. Pero a la vez también está en marcha el reino de Dios que sigue. Ah, no, por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, eso sabemos, ¿no es cierto? Como decía Agustín, hay una ciudad de Dios y una ciudad del hombre que marchan juntas. Porque el problema es que muchas veces nos viene tan oscura el panorama y a veces les convencemos a nuestros hijos que nuestros hijos dicen chupi, ¿para qué? Y nuestros hijos cómo sufrirán. No, o sea, tenemos que... No, pero tampoco hay que tener una visión idílica. Sí, no estoy diciendo... ¿No es cierto? La visión bíblica de la presencia de la iglesia es una visión. Desde este lado es una visión trágica, porque el creyente finalmente muere por la causa de Cristo. Lo ha sido siempre, ese es el punto. Lo ha sido siempre. ¿No es cierto? Si la iglesia prevalece, no es a causa de las capacidades o de las iniciativas humanas, sino es a causa de que Cristo prometió que la va a sostener hasta el fin. ¿No es cierto? Lo que siempre ha sido, ¿no es cierto? Predicar el evangelio. Pero frente a estas nociones ideológicas, lo bueno sería visitar la Biblia, pues, para ver qué es lo que dijo hace un rato uno de los jóvenes. ¿Qué dice la Biblia del género? La Biblia no dice nada del género. Por lo menos hay que visitar la Biblia para poder afirmar esto, ¿no es cierto? Ese es un primer paso, pues. Ajá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que revisitar cuáles son esos fundamentos que la propia Escritura nos ha legado en términos de lo que es el hombre, lo que es la mujer. Porque no se olviden que la ideología de género arranca como una lucha reivindicativa de la opresión de las mujeres, que en efecto sí fueron oprimidas, eso es evidente, ¿no es cierto? Pero el movimiento feminista, ¿acaso ha hecho más felices a las mujeres? Es lo que se pregunta un autor. ¿Ha hecho más felices a las mujeres? En su noción de libertad sexual, de liberación femenina, les ha dignificado, les ha valorizado y les ha hecho más felices. Miren lo que dice esta autora. Las mujeres hoy tienen más probabilidad de ser divorciadas o nunca se casarán. Más probabilidad de que tuvieran hijos fuera del matrimonio. Más probabilidad de ser drogadictas o borrachas. Y más probabilidad de morir en la pobreza. Probablemente tendrá que cargar con la mayor parte del trabajo del hogar, aun si trabajan fuera de la casa. ¿Es posible encontrar una relación balanceada entre los sexos? ¿Puede una mujer encontrar y comprometerse con un hombre que no es ni tirano ni debilucho? ¿Puede encontrar satisfacción en su hogar sin perder un sentido de su identidad en el mundo alrededor? ¿Puede criar sus hijos sin convertirse en su esclava? Frente a eso, la respuesta es bíblica, tiene que ser bíblica. Porque la respuesta que ha dado el mundo es precisamente de una cultura de muerte. Tiene que ser bíblica. Y se preguntaba la misma autora, dice, ¿qué buscan las mujeres? Es la pregunta que también se hacía Freud, ¿no? ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué buscan las mujeres? Se pregunta esta autora. Dice, las mujeres en sus relaciones con los hombres quieren padres, hermanos, esposos e hijos fieles.
que las amen y las respeten, en lugar de burlarse, ignorarlas o dañarlas. Quieren relaciones sexuales divertidas, pero a la vez serias y significativas. En sus relaciones con otras mujeres desean la honestidad, la verdadera hermandad y quieren amigas mayores que les puedan enseñar. Quieren la satisfacción de tener y criar hijos bien. Quieren un lugar que puedan llamar mi hogar, no solo un apartamento. Quieren un hogar seguro en donde encuentren el amor, donde no hay temor y donde otros puedan recibir de ellas. Quieren tener un sentido de importancia, de hacer algo que cuente en el mundo, algo que solo ellas puedan ofrecer. ¿Y cómo se logra este sueño? ¿Cómo se logra este anhelo? Claramente la ideología de género no lo hace. Más bien hace todo lo contrario. En este sentido, entonces vamos a revisitar por lo que la Biblia nos dice acerca, aunque son conceptos básicos, nociones fundamentales que nosotros conocemos, pero vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Génesis 1, 26, 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, ¿desde dónde les dije? 26 al 28, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el capítulo 1 de Génesis nos plantea este primer relato acerca de la creación del hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos acá? En términos de la igualdad de hombre y mujer, ¿qué es lo que encontramos? Primero, hay una resolución divina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que encontramos en el pasaje que dice? ¿Qué es lo que resuelve Dios? Hagamos, ¿no es cierto? Y que se señoree. Al hombre y a la mujer, estamos hablando, al hombre, varón y hembra los creó, porque es la noción de la unidad en este caso, ¿cierto? Varón y hembra los creó, la igualdad. También encontramos, indudablemente, es la iniciativa de Dios, ¿no es cierto? La resolución de Dios, la iniciativa de Dios. Luego encontramos la creación, obviamente, la creación divina. Y dice, y creó Dios, ¿no es cierto? Y creó Dios, varón y hembra los creó. Y está la bendición divina. ¿Qué les dice? Fructificad, llenad y sojuzgad. ¿Sí ve? Esa es la bendición de Dios. La bendición es que fructifiquemos, que llenemos la tierra y que la sojuzguemos. ¿Sobre la base de qué? De la creación de Dios, porque Dios creó todo esto. ¿Sobre cuál base? La voluntad soberana de Dios. Él toma una resolución. Él decide crear al hombre y a la mujer. ¿No es cierto? No es una construcción cultural, ni es una casualidad natural, evolucionista, de ningún modo. Él resuelve tomar la decisión por sí mismo, en su propio juicio, en su propia sabiduría, en su propia verdad, en su propia justicia y santidad, decide crear al hombre y a la mujer. Y también surgen alrededor del tema de la igualdad 3 verdades para destacar, ¿no es cierto? Primero, Dios los hizo y los hace. Dios los hizo y los hace. Los que nacen ahora son tal cual imagen de Dios como fue Adán y Eva.
No es que solamente Adán y Eva eran los poseedores de la imagen de Dios, sino cada hijo y cada hija que nace lleva la imagen de Dios. Si es negrito, la imagen de Dios. Si es discapacitado, la imagen de Dios. Si es un débil mental, la imagen de Dios. Sigue siendo la imagen de Dios. Entonces Dios los hizo y los hace para destacar a su imagen. Dios los creó. Y los crea, ¿no es cierto? ¿Cómo los crea? Dice, Dios creó varón y hembra. Primero a su imagen, pero asimismo siendo varón y varona, para ser un poquito más específicos, ¿no es cierto? Es importante esa noción. Varón y varona. Porque Adán fue llamado Ish, el viviente. Ish. Es el nombre que Dios le da, el viviente. Y cuando el Señor le da a la mujer, él se asusta. Y dice, la palabra con la que él se expresa, ¿qué cosa? Y le da un nombre y le dice Isha, que sale del hombre. Eso es lo que significa. Que salió del hombre. Ish e Isha, y él le nombra. Hay una noción ahí de autoridad que vamos a revisar, ¿no es cierto? Dios lo creó y los crea, hoy los crea como varón y como varona. Varón y varona. No hay términos medios. Es así, es fijo. Noten que estamos hablando de los primeros capítulos de la estructura de la creación, los fundamentos. Esto es inamovible. Eso no cambia porque el hombre pretenda traducir de otra manera la Biblia. No cambia. 2 y 3, Dios los encomienda. Encomendó, y los encomienda ahora también, ¿no es cierto? A la tarea de reproducción. A pesar de las dificultades que el matrimonio pueda tener, sigue siendo